Buenos días. Gracias por su asistencia y especialmente agradecer a la profesora Manzano Silva, que nos acompaña esta mañana, el trabajo realizado y, como no, agradecer también al profesor Pedraja, que, como ustedes saben, dejó de pertenecer a este grupo por motivo de salud. No obstante, agradecerle todo el trabajo realizado y la ayuda prestada, porque creo que Extremadura ha tenido la mejor de las representaciones en este grupo de expertos, cuyo informe sucintamente les vamos a presentar. Y en relación con ello, también la Junta de Extremadura quiere reconocer y agradecer el trabajo académico que han realizado estos expertos. Se trata de un trabajo limitado, acotado también porque había poco tiempo para realizarlo, y estimamos que dentro de las discrepancias que podemos mantener con algunos principios que en el mismo informe se recogen o se recogen por la posición mayoritaria, la Junta de Extremadura entiende que es un punto de partida, si bien es un punto de partida insuficiente en la medida en que el informe no ha partido de las necesidades de gasto, cosa que entendemos que es fundamental y crucial, y que señalo no como carencia del informe, sino sobre todo como planteamiento que va a defender Extremadura, que va a defender la Junta de Extremadura en los foros técnicos y políticos que se abren a partir de este informe, porque los expertos, cuya labor reconocemos y agradecemos, no pueden sustituir en ningún caso ni la fijación de la posición, que en el caso de Extremadura, como ustedes saben, fue acordada unánimemente en la Asamblea de Extremadura, gracias también a la creación de un grupo de expertos presidido por el profesor Pedraja, donde se integró también la profesora Manzano y donde participaron el profesor Clemente Checa, la profesora Beatriz Muñoz y Remigio Cordero. Eso nos ha servido para tener un planteamiento consensuado de partida, nos va a servir también para el trabajo político que ahora hay que hacer y nos servirá también para valorar el dictamen de los expertos, que yo no les voy a explicar más, está aquí la profesora Manzano precisamente para ello. Y sí me gustaría poner de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar, que respetamos, como no podía ser de otra manera, el valor académico de este trabajo. En segundo lugar, subrayar que los expertos de Extremadura, el profesor Pedraja y, cuando recogió el testigo, la profesora Manzano, no digo que los demás no, pero ellos especialmente han dado muestras de objetividad, de buen hacer y de sentido de Estado. Porque me voy a permitir recordarles que este grupo de expertos nace de la conferencia de presidentes, donde los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente del Gobierno acordaron que se instauraría este grupo para hacer un diagnóstico, una evaluación, una proyección del funcionamiento del modelo de financiación. Y yo ahora aquí lo de autonómico lo dejo para el final, de financiación autonómica no, de financiación del Estado del bienestar. Nosotros abordamos la nueva definición del modelo no como financiación de las comunidades autónomas, sino como financiación del Estado y especialmente del Estado del bienestar, que es el que encuentra consagración en la Constitución española. Y por mi parte, de momento, nada más. Tiene la palabra la profesora Manzano, que queda también a su disposición después para cuantas preguntas pudieran realizar. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y, en primer lugar, permítanme agradecer a la consejera, a mi querida compañera Pilar Blanco, pues la deferencia que tuvo confiando en mí desde un primer momento, tanto para ese grupo en la Asamblea como con posterioridad
para esta tarea. Desde un primer momento me he sentido muy acompañada en el desempeño de este encargo. Un encargo que, debo confesarles, ha sido muy fácil porque ha sido aquello en lo que yo he trabajado durante todos los últimos años de mi carrera, la financiación autonómica, el propio modelo de financiación, pero al mismo tiempo venía cargado de muchas dificultades y muchas complejidades. Abordar esta cuestión desde un punto de vista académico, como les digo, para nosotros quizás es sencillo, desde un punto de vista jurídico, para nosotros quizás pues es sencillo, pero abordarlo en un foro donde se encuentran representados intereses territoriales, quizá ya entraña más complejidad para un profesor de universidad. Desde un primer momento me he sentido muy apoyada por la consejera y por el equipo que puso a mi disposición. Y para mí ha sido un auténtico honor y un auténtico placer llevar a cabo esta tarea que me ha sido encomendada. Nosotros, y alguna vez se lo he oído decir así a la consejera, partíamos de una posición privilegiada. Partíamos de la elaboración de un informe previo en la Asamblea, en sede de la Asamblea, en el que esbozábamos cuál era la posición de Extremadura en el modelo de financiación autonómica. Estuvimos trabajando distintos expertos de distintas disciplinas, juristas y economistas, y desarrollamos un documento del que yo me siento particularmente orgullosa. Un documento muy técnico en el que se recogían las bases de nuestra posición de cara a esa futura negociación del modelo de financiación autonómica. Teníamos esa ventaja y esa ventaja ha sido utilizada también en la elaboración de este informe a nivel nacional en el que, como le digo, pues éramos distintos expertos de distintas regiones con un perfil económico principalmente y muy pocos juristas. Yo soy jurista y nos sentíamos en minoría, éramos dos profesores de Derecho Financiero y Tributario y abordábamos esta cuestión desde un punto de vista muy técnico, con rigor técnico, pero también con una cierta posición territorial, no solo la nuestra, sino también de los propios representantes del Estado. Por eso aludo a esa doble situación del encargo. Por un lado, sencillez, porque ya habíamos trabajado en esto, en ese informe en la Asamblea o en distintas publicaciones que yo he ido elaborando a lo largo de estos años, pero por otro lado también cierta complejidad por el propio encargo en sí. ¿Cuál era nuestra posición? Nuestra posición, como les digo, venía recogida en ese informe previo en la Asamblea, elaborado en sede de la Asamblea de Extremadura, y, si me lo permiten, lo voy a resumir en 3 puntos fundamentales de cara a este informe. Nosotros, con carácter general, sí que coincidimos en algunos de los postulados o en algunos de los razonamientos que se recogen en el informe elaborado finalmente por la ponencia, pero sí que hemos querido mostrar cuál es la posición extremeña en ese informe en relación con 3 votos particulares principalmente. En esos 3 votos particulares principalmente queda puesto de manifiesto cuál es la posición de nuestra región en cuestiones esenciales en materia de financiación autonómica. El primero de los votos particulares que decidimos suscribir fue un voto en el que se desarrolla una parte concreta del informe. El informe sí que partía de la necesidad de conferir, de instaurar un nuevo modelo de financiación autonómica donde no hubiera ningún punto de partida que condicionase la negociación. Pretendían que directamente, cuando se sienten las distintas comunidades autónomas a negociar, no hubiera ningún derecho previamente adquirido, se partiese de negociar la financiación autonómica sin que se respetase una cláusula que todos ustedes seguro que conocen, que es la del statu quo. ¿Qué quiere decir o qué ha sido esa cláusula a lo largo de estos años? En todos los modelos de financiación autonómica se ha negociado partiendo de la premisa de que no podíamos recibir una menor financiación si nos sentamos a negociar. Es decir, si con un modelo de los quinquenales que se han ido estableciendo teníamos un nivel de financiación concreta, nos vamos a sentar a negociar una nueva distribución de recursos, una nueva distribución de ingresos, pero vamos a hacerlo partiendo de que ese nivel que tenemos a día de hoy va a ser el mismo. No podemos recibir menos ingresos de los que venimos recibiendo con el modelo vigente que se pretende modificar. Eso es el statu quo. La verdad es que desde un punto de vista técnico había bastantes expertos que cuestionaban
la viabilidad de esa técnica. Decían, ¿por qué vamos a respetar el punto de partida en la financiación si entendemos que no es apropiado el sistema de financiación? Vamos a modificarlo, pues vamos a modificarlo sin ninguna premisa, sin nada de partida que condicione la asignación de recursos, sino que esa asignación sea novedosa, sea nueva. La verdad es que estos expertos parecen desconocer el propio funcionamiento del sistema y una cuestión esencial a la que ha hecho expresa alusión nuestra consejera. Si las necesidades de gasto, las necesidades del propio sistema, saber perfectamente cuánto se gasta en Extremadura por la prestación competencial que ha sido asumida, estuviera perfectamente determinada, no hubiera ninguna duda y supiéramos que necesitamos para prestar esos servicios un nivel concreto de ingresos muy determinado y muy concreto, no habría necesidad de mantener esa cláusula de statu quo. Pero la cláusula de statu quo ha respondido al hecho de no tener en cuenta determinadas variables que inciden de forma determinante en el gasto de una región, que inciden de forma determinante en el gasto de una comunidad autónoma, y lo que ha hecho ha sido garantizar la suficiencia financiera. Si nosotros tomamos como principal variable de necesidad la población, habrá regiones donde tienen mucha población y, sin duda, teniendo en cuenta ese criterio únicamente, tendrán nivel de ingresos suficientes como para prestar su nivel competencial. Si son muy pobladas, sin duda, tener en cuenta solo la población o la población ajustada a la que se alude en el informe, eso hará que tengan una financiación suficiente. Pero si estamos en territorios como el nuestro, en el que nuestro nivel poblacional es menor, y tenemos otras variables que inciden de forma determinante en la prestación competencial y determinados costes fijos que tienen que tenerse en cuenta y no se tienen en cuenta en el sistema, la cláusula de statu quo nos garantiza una financiación suficiente para prestar esas competencias. Por eso, nuestra región, la región de Castilla y León, Aragón, Cantabria, La Rioja e incluso una representante del Estado, dijimos que no a la eliminación de esta cláusula. ¿Por qué? Porque ojalá se pudieran introducir en el sistema las necesidades, este cómputo de necesidades de forma muy rigurosa y que además fuese generalizada a todas las comunidades autónomas. Pero comprenderán lo difícil que es esto. Comprenderán que si solo nos centramos en población, habrá regiones como la nuestra que no tengan las unidades suficientes o que no tengan esa financiación suficiente porque no tenemos esa población en un nivel deseado, ojalá fuera así, pero no es así, como para asumir la prestación competencial. Tenemos que utilizar otro tipo de variables, como por ejemplo la densidad, la dispersión o el ámbito territorial o la extensión territorial. Como esto no va a suceder, en esa negociación va a ser difícil poder posicionar otras variables territoriales, pues no podemos renunciar a esa cláusula que garantiza que un nivel de prestación competencial va a recibir una financiación suficiente. A todo ello me gustaría además sumar otra cuestión. Yo, como bien saben, he estado en la Comisión de Reforma de Financiación Local y allí es incuestionable, y era absolutamente incuestionable, el hecho de sentarnos a negociar un modelo de financiación autonómica por los distintos municipios españoles en los que no se parta de esa cláusula. Ningún municipio va a negociar un modelo de financiación que implique que va a perder recursos con respecto al vigente. Y además de lo que sucede en la hacienda local, yo quiero recordarles que esto es lo que ha imperado en todos los modelos de financiación autonómica negociados e implantados legalmente hasta el momento. Siempre se ha respetado esa cláusula de statu quo y además, quiero hacer hincapié, tiene un fundamento técnico para la defensa. Tiene un fundamento técnico fuera ya de ese ámbito político. Ese era el primer voto particular que nosotros queríamos formular y que al final, bueno, pues ha contado con el apoyo de múltiples comunidades autónomas y, como digo, también con una representante de la Administración General del Estado. Junto a ese voto sobre el statu quo y a la necesidad de mantenerlo, también ha habido una cuestión que yo quiero ligar principalmente al ámbito jurídico y, como les decía, era un ámbito en el que nosotros contábamos con una minoría aplastante, pues en el seno de la comisión solamente éramos 2 los profesores de Derecho Financiero y Tributario, el resto eran profesores de Economía. ¿Por qué quiero hacer esa precisión? Porque realmente ese famoso principio de ordinalidad creo que tiene que ser estudiado, tiene que ser examinado, analizado por juristas.
principalmente por juristas. Cuando nosotros examinamos la Constitución española y vemos cuáles son los principios que rigen o que deben regir el modelo de financiación autonómica, nos vamos al artículo 156 de la Constitución y ahí vemos autonomía financiera, coordinación con la Hacienda Estatal. La Hacienda Estatal tiene la potestad de coordinar el modelo de financiación autonómica, tiene el título competencial Hacienda General y es la que tiene que regular las bases del modelo, y solidaridad. 3 principios esenciales: autonomía, pero limitada al ejercicio del principio de coordinación y al principio de solidaridad. El famoso principio de ordinalidad no tiene encuadre constitucional. No se regula en ninguna norma que forme parte del bloque de constitucionalidad en materia de financiación autonómica e incluso, un paso más allá, vulnera el principio de solidaridad, un principio esencial que se erige como tal en el modelo de financiación autonómica y que se repite en incontables ocasiones a lo largo del texto constitucional, partiendo del propio artículo 2 de la Constitución. La solidaridad es un principio esencial, un principio que debe regir el modelo de financiación autonómica, y el principio de ordinalidad vulnera, atenta y contradice el principio de solidaridad. Quiero hacer hincapié en esto, en que los 2 juristas de la comisión lo hemos visto tan claro que hemos formulado un voto particular. Un voto particular cargado de argumentos jurídicos en los que se rebate esa concepción que desde un primer momento tuvo la comisión de expertos en hacer valer un principio que no es nuestro. El origen de este principio está en Alemania, no ya en la Constitución alemana, sino en alguna sentencia del Tribunal Constitucional en la que hace una interpretación de la nivelación que incluso muchos autores han rebatido, o sea que no es una posición unánime tampoco en este país. Y lo que hace es limitar la nivelación, lo que hace es limitar la redistribución territorial. Y parte de un postulado, además, que a nosotros nos preocupa mucho y que hemos dejado también constancia en ese voto particular, parte de la territorialización absoluta de los ingresos, de que son territoriales y de que son los territorios los que contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de tributos. Y esto es totalmente incierto. Quien contribuye al sostenimiento de los gastos públicos son los ciudadanos y contribuyen en atención a su capacidad económica, como dice el artículo 31 de la Constitución, y pagan más los que mayor nivel de renta y riqueza tienen. Y luego es necesaria una redistribución. Que haya ciudadanos que residen en territorios concretos y que tienen un mayor nivel de renta y de riqueza, bueno, pues tendrán que contribuir en mayor medida. Esto a nivel personal no lo cuestionamos, ¿no? Si hay una persona que obtiene una renta de 300.000 euros, tributará más que un contribuyente que tiene una renta de 10.000 o 20.000 euros. Eso es justicia tributaria, eso es progresividad, eso es capacidad económica y redistribución. Pues esto tiene que suceder y es lógico que suceda en el ámbito de la financiación. Si hay territorios que presentan niveles de renta y de riqueza mayor, pues es normal que su capacidad financiera sea mayor. Y luego es necesario que el Estado, que es el que tiene la potestad de coordinar y que es el que tiene la capacidad de redistribuir, redistribuya. Entonces no podemos establecer un ranking, que es lo que quiere hacer la ordinalidad, en el que Extremadura se sitúe en una posición y después del modelo de financiación, después de la nivelación, no se modifique esa posición. Se tendrá que modificar porque si no partimos de recursos suficientes o de una capacidad financiera muy elevada, es necesario que recibamos por esa vía transferencia, esos recursos esenciales para la prestación competencial que tenemos asumida. Esto deriva del propio título 8º de la Constitución. La suficiencia financiera se tiene que anclar a la prestación competencial. Si no, no podríamos prestar esas competencias y tiene que haber redistribución y tiene que haber una alteración en el orden. Y como les digo, jurídicamente hemos construido en ese voto particular, que entiendo que es muy sólido, todos los argumentos que deben marcar nuestra posición en contra de ese principio que, como indico, no es constitucional. No es un principio que se encuentre ni en la Constitución ni en la LOFCA y que se introdujo en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero que fue matizado, aunque de forma muy sutil, ojalá hubiera habido más contundencia, por el Tribunal Constitucional.
En este orden de ideas, nosotros ya teníamos muy claro que queríamos indicar que el statu quo responde a una necesidad de computar bien esas necesidades de gasto a las que hacía alusión la consejera. Teníamos muy claro que el principio de ordinalidad no es un principio constitucional. Yo he desarrollado los principios constitucionales de base en varias monografías y jamás encontramos ese principio de ordinalidad. No es un principio de nuestro sistema, no es un principio de nuestro modelo. Y, por último, queríamos suscribir un voto particular, que es el voto particular que hemos elaborado desde nuestra comunidad autónoma, indicando y proponiendo un modelo alternativo. Nosotros somos muy constructivos, queríamos criticar aquellos aspectos en los que no estamos de acuerdo con el sistema de financiación, con el sistema propuesto por la comisión de expertos, por el Pleno, pero queríamos ir más allá y decir, tenemos un modelo. Nosotros tenemos un modelo que es muy similar o parecido a los modelos que ha habido hasta el momento, pero que está perfeccionado, que es mejor y que realmente elimina esa sobrefinanciación que parece tener en cuenta en la comisión de expertos, por ejemplo, en el primer capítulo, en el capítulo de diagnóstico, cuando alude a ese ranking entre comunidades autónomas o a que hay algunas que ganan, otras que pierden, algunas que tienen una posición más favorable o menos favorable. Como les digo, nosotros queríamos construir un modelo, proponer un modelo, y eso lo hacemos en ese voto particular. Proponemos un modelo de nivelación plena, porque el modelo de nivelación plena es el que tiene encaje constitucional, es el que deriva de esos principios de autonomía financiera, de suficiencia financiera, y es el modelo que directamente se vincula al propio título 8º de la Constitución, que es el de distribución competencial. Nosotros distribuimos las competencias y tenemos que tener financiación suficiente. Y todos los ciudadanos, con independencia del territorio en el que residan, tienen que tener acceso a los servicios en unas condiciones similares. Esto lo dice la propia Constitución. No pueden establecerse discriminaciones por residencia. Tenemos que tener acceso a esos servicios. Si no, lo contrario, quebraría uno de los principios esenciales que mi compañera conoce de forma magistral, que es el principio de igualdad. No podemos permitir que un modelo de financiación autonómica al final suponga una pérdida de recursos que haga que nuestros ciudadanos no accedan a esos servicios en condiciones de igualdad. Por eso decimos que la nivelación plena es lo que nosotros tenemos que defender y lo que nosotros hemos plasmado en ese modelo, de todos los servicios. Por supuesto que hay que hacer hincapié en los servicios públicos fundamentales, pero estos no son los únicos. Tienen que ser todos los servicios y tenemos que tener en cuenta cuál es ese coste de prestación de todos los servicios, que no es igual en todas las comunidades autónomas. Por eso proponemos la simplificación del sistema con respecto al actual, creación de 2 fondos, uno para servicios públicos fundamentales y otro para el resto de servicios, y sobre todo, algo que a mí me parece esencial y fundamental y que a día de hoy no lo es en el sistema vigente de financiación autonómica, la realización del principio de solidaridad con el Fondo de Compensación Interterritorial. Los otros 2 fondos a los que he aludido, el de servicios públicos fundamentales y el resto de servicios, garantizan la suficiencia financiera en la prestación competencial. Pero esto no es solidaridad. Solidaridad es canalizar la inversión del Estado, condicionar la inversión del Estado a territorios que realmente lo necesiten, no a la negociación puramente política, como lo vemos donde se canaliza la inversión territorializada del Estado, si cogemos los presupuestos, y nos sorprenderá que son territorios que a veces tienen un nivel muy elevado de renta y de riqueza. Tenemos que condicionar la inversión del Estado, la inversión territorializada del Estado, a través del Fondo de Compensación Interterritorial, darle una mayor dotación y que llegue a aquellos puntos en los que realmente se necesita mayor dotación de infraestructuras y mayores ingresos para que realmente el desarrollo de esas regiones sea mejor y sea mayor. El principio de solidaridad debe regir el Fondo de Compensación Interterritorial y el principio de suficiencia financiera debe regir el sistema de financiación autonómica. Por eso queríamos formular ese voto, un voto que está muy bien construido, que se ha elaborado con mucho rigor y contando siempre con el apoyo de los técnicos que se encuentran en la consejería, y un voto que al final lo que hace es proponer una alternativa al sistema de financiación que perfila y que concreta y que, en mi opinión, como jurista,
contribuye a una mejor realización de los principios esenciales, de los principios constitucionales que deben regir el modelo, que, como les digo, están en el 156 de la Constitución y que deben desarrollarse en atención a lo ahí dispuesto y no en atención a otras invenciones que no tienen carácter constitucional. Nada más, por mi parte quedo a su disposición para cualquier duda o cuestión y espero que se haya comprendido mi intervención. Gracias. ¿Cuántas comunidades autónomas o cuántos técnicos del Estado han apoyado ese voto particular de nuevo modelo que ustedes han propuesto? Sí, pues mire, era tan específico que la verdad es que al final lo hemos propuesto nosotros solos. Ese voto particular es un voto particular de Extremadura. Se comparte, parte del argumentario se comparte en otros votos, queda establecido en otros votos. Si ustedes ven los votos particulares, cuando aludimos, por ejemplo, a la ordinalidad y solamente va firmado ese voto por Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, no es así. Hay otros votos particulares desde Cantabria, que también van suscritos por Aragón, que prácticamente coinciden en el argumentario con el nuestro. Pero era una visión un poco más económica, no querían una visión tan jurídica y al final formulamos distintos votos particulares. En puridad, ese voto va solamente por Extremadura, pero si leen los votos particulares van a ver que hay coincidencias en el argumentario, aunque desde un punto de vista económico y no desde un punto de vista tan jurídico. Eso sí que me permito comentárselos. Ha sido una discrepancia y una distinción muy importante en relación con los miembros de la comisión. El punto de vista de un jurista no es para nada el mismo punto de vista que tiene un economista cuando aborda el sistema de financiación autonómica. Y esta comisión ha estado integrada prácticamente en su totalidad por economistas. Entonces, así ha costado. Ese voto al final era tan preciso y tan jurídico que ha sido firmado por Extremadura. Cosa que no nos preocupa en absoluto, no. Porque está claro que la aportación de nuestros expertos, el profesor Pedraja y la profesora Manzano, en la objetividad y con la independencia que les caracteriza, tenía que estar primero orientado a la defensa de un modelo de Estado, que es el de la Constitución. Y después, y como es obvio, a fijar cuál es la posición de Extremadura desde ese punto de vista académico. Comprenderán que como académica sentarme con mis compañeros o sentarme con mi compañera, en este caso aquí, mi compañera de universidad, me lleva a pensar en muchas cuestiones que, si somos capaces de asumir cuál es su definición en nuestro ordenamiento jurídico, siquiera sea para cambiar aquello que haya que cambiar, la tarea será más fácil, pero creo que todos teníamos claro que estábamos tratando, primero, de un problema de Estado, segundo, que las comunidades autónomas y, por supuesto, Extremadura, son Estado y que en la vertebración de la hacienda pública, que no olvidemos que nuestra hacienda pública es una hacienda vertebrada, la posición de Extremadura tenía que estar perfectamente reflejada, perfectamente recogida y puedo decir que perfectamente reflejada gracias a este voto particular. Sí, ha dicho la profesora que no tiene nada que ver un punto de vista jurídico con uno económico y tampoco, desgraciadamente, con uno político. Tal como está ahora mismo la situación tanto nacional como en algunas regiones, ¿hasta qué punto es viable cambiar a día de hoy un modelo de financiación con tantas aristas? Bien, por la parte que me corresponde y haciendo referencia a una cuestión que ha planteado ella, que es el precedente de la financiación de los Länder en Alemania. Mire, Alemania acaba de modificar su sistema de financiación territorial tras 10 años de negociaciones, con un sistema que, a la luz del que tenemos, nos parecería excesivamente centralizado y centralizador. Tras 10 años de negociaciones con dos cámaras, una de ellas, el Bundesrat, donde están representados los territorios, el acuerdo al que se ha llegado para introducir en el sistema ese principio que había obtenido una consagración jurisprudencial muy matizada de ordinalidad ha pasado
por la recentralización de algunas competencias, las fundamentales, las que se refieren a infraestructura y a la educación. ¿Por qué tiene que ver esto con lo que me pregunta o con la respuesta que me gustaría darle a lo que le pregunte? Porque precisamente tanto la economía como el derecho, como la política, son ciencias dialécticas. Es decir, se basan en la argumentación y en la contraargumentación a la búsqueda de un consenso posible y plausible. Por eso, esto es tarea de todos, también de los medios de comunicación, explicar correctamente qué es lo que tenemos. Y lo que tenemos, por mucho que se empeñen algunos de los expertos que fueron designados por el Ministerio para esta comisión, es que Extremadura no está sobrefinanciada. En primer lugar, la financiación de Extremadura hay que remontarse al momento de las transferencias. Era el coste efectivo de los servicios transferidos. Es lo que tan brillantemente la profesora Manzano explica como financiación suficiente de las competencias asumidas. Es decir, mire usted, si la Constitución dice que las comunidades autónomas tienen estas competencias, es que deben tener recursos para ejercitar esas competencias, porque de una manera subrepticia, si no, se vacían las competencias. El principio de igualdad significa que los servicios, los fundamentales y los no fundamentales, tienen que tener financiación suficiente y estar nivelados. Un mínimo de igualdad. Y en relación con ello, cierto que hay muchas aristas, pero nuestra tarea, en este caso, como responsable de la Hacienda Pública de la Junta de Extremadura, es, primero, conocerlas, reconocerlas y, segundo, estar dispuestos a la negociación, al diálogo y al consenso. Pero el consenso siempre se alcanza a partir de la fijación de una posición que en sus aspectos fundamentales es inamovible. Lo ha dicho el presidente de la Junta, ha explicado con brillantez sus fundamentos técnicos, jurídicos, la profesora Manzano, y yo no los voy a reiterar porque creo que están suficientemente claros. Y lo que es más importante, por eso decía que nuestro punto de partida en este momento es pensar en la financiación del estado del bienestar. Es decir, que tenemos 4 administraciones: la del Estado, la autonómica, la provincial y la local. Cada una con unas competencias, cada una con unas obligaciones para los ciudadanos de prestación de servicio. Y tenemos unos recursos, que son los recursos públicos del Estado, que, por cierto, también podría achacarse al informe de expertos que en cuestión de recursos se ha fijado muy tangencialmente en algunas líneas de reforma que, por supuesto, no asumimos. Con esos recursos no se trata de que las comunidades autónomas, en términos técnicos, el segundo nivel de la Administración, el subsector que se coloca debajo del subsector Administración Central, compitamos entre nosotras por el destino de unos recursos que nunca van a ser los que nos gustarían que fueran, pero tienen que ser suficientes para un nivel de prestación de servicio adecuado. Es decir, que nosotros entendemos que hay que examinar cuáles son las competencias que cada subsector realiza, que cada administración realiza, y a partir de ahí ver si estamos o no estamos suficientemente bien financiados y, si cabe, otro reparto de los recursos. Yo, por supuesto, y ya lo he explicado en alguna ocasión, creo que con estos principios es posible un acuerdo y que en el debate la Administración del Estado no puede ser juez y parte, tiene que ser un subsector más. Porque si no, ya sabemos aquello de que el que parte y reparte. Y tenemos que, y es otro aspecto que yo creo que le falta al informe de los expertos, y no estoy señalándolo como crítica, sino simplemente como elementos sobre los que tenemos que reflexionar. ¿Cuál ha sido
la incidencia de la crisis económica y financiera en la distribución de los recursos. Y a la vista de ello, ¿qué lecciones podemos extraer? Porque técnicamente diríamos que el sistema debe tener mecanismos que permitan un comportamiento anticíclico. Es decir, que el sistema debe funcionar cuando las cosas van bien, cuando las cosas van regular y cuando las cosas van peor. Porque el que teníamos nos enseña, entre otras lecciones, que no estaba preparado para afrontar una crisis como la que afortunadamente estamos empezando a superar. Y que la reforma del sistema de financiación autonómica que nos proponemos debe ser la ocasión también para que los efectos de la bonanza económica llegue a todas y cada una de las familias españolas y, por supuesto, a las extremeñas. Espero haber respondido a su pregunta. Sí, yo un poco parecido. Quería saber si lo realista qué opciones creen que tenemos para que se fusionen estos principios de acuerdo. Pues yo creo que las opciones son muchas, porque además hay una cuestión que es la inmediata que hay que elaborar y es traducir los principios que sustentan el informe de los expertos, con sus votos particulares que también se integran en este informe, en términos económicos. Y cuando eso lo veamos con números, algunos van a quedar desnudos. Desde luego, gracias al trabajo de los expertos, gracias al voto particular de la profesora Manzano, Extremadura va a quedar muy bien vestida porque está defendiendo algo que es irrenunciable en el Estado social, democrático y de derecho y de las autonomías que la Constitución consagra para España. Y es que todos los ciudadanos son iguales ante la ley con independencia de dónde residan. Y me parece que es tan esencial defender la no territorialización de los recursos que eso es fácilmente inteligible. Con ese punto de partida, cuando lo traduzcamos a números, nuestra posición, insisto, firmemente anclada, podrá ser explicada donde quiera que se requiera, por supuesto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y donde proceda con posterioridad. Buenos días. Consejera, lo que no me queda claro, entiendo que estos principios que ahora defiende Extremadura en el modelo que le gustaría tener son los mismos que se han defendido en negociaciones anteriores. Siempre hemos defendido lo mismo, si es que encima no es nuevo. ¿Por qué entonces se confía en que esta vez sí vayan a obtener respaldo? Porque insistir y no desistir en cuestiones tan principales y teniendo en cuenta que en los anteriores modelos estos principios regían, estos principios siempre los ha defendido Extremadura y están íncitos en el modelo, que funcionan mejor o peor, que podrían funcionar con mecanismos más inteligibles, más transparentes, con menos dosis de opacidad, por supuesto, pero no venimos de un sistema de financiación que no recoja estos principios. Y además, tanto en el 2002 como en el 2009, Extremadura hizo valer los mismos principios, por poner los dos antecedentes más recientes, y ahí están. En la línea que preguntaban los compañeros, no sé si al final el informe del comité de expertos no es vinculante, si se va a tener en cuenta como base a esa negociación, pero no sé si al final van a pesar más los criterios políticos. El informe del comité de expertos es un buen punto de partida, aunque yo haya señalado algunos aspectos que no se han abordado, los he señalado no en demérito del informe, sino como señalamiento, como indicación de tareas que de inmediato deberemos de abordar. Y el trabajo político es un trabajo racional, es un trabajo de mayorías consensuadas, es un trabajo de diálogo, de negociación. Yo no puedo abordar esta negociación más que de manera muy consciente de las dificultades, con la energía suficiente como para defender unos postulados e intentar que haya
una mayoría que los defienda con nosotros y creo que hay suficientes argumentos como para abordar esa negociación con esta actitud: firmeza, diálogo y capacidad negociadora. Creo que Extremadura siempre la ha tenido y la va a seguir teniendo. Y le quería preguntar también sobre otras dos cosas: la jornada de 35 horas semanales, porque algunos medios han publicado que se está dando cierta flexibilidad en la entrada de los centros. No sé cómo está el asunto, si se ha planteado ya con los sindicatos o no, porque estaba pendiente. Y sobre el impuesto de las eléctricas, porque el Gobierno vuelve a insistir en que hay que compensar a las eléctricas por lo que pagaron de cotas en 2013 y ahora además suma el canon del agua y el impuesto de la eliminación de residuos. No sé si también ese tema ya hay algún avance. Bien, empezando por lo segundo, el diario Hoy se hacía eco ayer, creo que fue, en su edición escrita o antes de ayer, de la respuesta, es que lo he leído los dos días juntos el periódico, de la respuesta que hemos trasladado, por cierto, que reiteradamente hemos trasladado al Ministerio de Industria, por cierto, con copia al Ministerio de Hacienda, y que es muy sencilla. Ninguno de nuestros tributos grava el hecho imponible que el Tribunal Supremo dice que no debe ser gravado. Entonces, a la última petición de información les hemos explicado de una manera lo más didáctica posible: el canon de saneamiento se regula aquí, tiene este hecho imponible, no se aplica en estos casos, por lo tanto, no entra en cuestión. El impuesto de vertederos, lo mismo. Y el impuesto de instalaciones, lo mismo. Si lo quieren entender, que lo entiendan. Si no, pues se lo diremos por escrito tantas cuantas veces nos lo soliciten. Sí, Extremadura no puede dar una cantidad porque no tienen tributo que grave lo que el Tribunal Supremo, en su sentencia, donde, por cierto, Extremadura no ha sido parte, ni se nos ha trasladado en ningún caso, dice que no se debe cobrar y que si se ha cobrado se debe devolver. Como no estamos en el caso, pues creo que es la cuarta respuesta que le hemos dado por escrito en este sentido al Ministerio. En cuanto a la jornada, mañana hay mesa general de negociación para seguir avanzando en esa cuestión. Hay algunos planteamientos encima de la mesa. Las premisas las señaló el presidente de la Junta de Extremadura en el debate del Estado de la región. En ese sentido, estamos trabajando con los sindicatos para lograr un acuerdo que permita, en tanto en cuanto el Gobierno de la Nación no devuelva las competencias a las comunidades autónomas para regular su jornada laboral, la realización de la jornada de 37 horas y media con cómputo de la dedicación, aparte de cuestiones particulares, con cómputo de la dedicación fundamentalmente a formación online por parte de trabajadores, funcionarios y empleados públicos de 2 horas y media de su jornada. Mañana hay mesa general y en ese sentido avanzaremos. Hemos puesto de manifiesto una vez más que lo prioritario sería que esa competencia fuera devuelta a las comunidades autónomas. Me consta que la posición del Ministerio de Hacienda y Función Pública está modulándose y cuando llegue el momento, pues en función de cuál sea el estado de la cuestión, se adoptará una solución u otra. En cualquier caso, primero, se trata de una materia que hemos de negociar con los sindicatos y, segundo, en esa negociación las soluciones tienen que ser, desde el punto de vista jurídico, impecables. Quería preguntarle otra cosa sobre el sistema de financiación. No sé si le preocupa que la política, dígase la situación actual de Cataluña, termine influyendo en ese sistema de financiación o en toda esa negociación, la condicione. Me preocupa la situación de Cataluña. Eso es lo que más me preocupa. Que vaya a influir o condicionar la negociación del sistema.
Me preocupa tanto como la posición de Madrid, que, por cierto, en temas de financiación autonómica es calcadita. Pero vamos, la situación de Cataluña me preocupa por los principios. Y ahí, desde luego, defensa de la Constitución y apoyo al Gobierno en todo lo que suponga la defensa de la Constitución. A mí sí me gustaría comentar algunas cosas más. Hay algo que me parece mucho más preocupante de lo que está en el informe de expertos, y es que en el único tributo que se hayan fijado, y además para una subida colegiada, sea en el IVA. Esto es el mundo al revés. Es decir, son los pobres financiando a los ricos, porque el IVA lo pagamos todos por igual. Es el impuesto menos redistributivo que se pueda... Y más regresivo. Bueno, yo iba a decir una palabra más gruesa, pero no quería. A mí me parece que este es un hecho que debe ser destacado y, desde luego, Extremadura piensa que cualquier reforma necesaria para que se obtengan más recursos debe fundarse en los mismos principios de progresividad, equidad y solidaridad. Porque subir el IVA, que supone que lo paga igual el consumidor que tiene una pensión no contributiva, cuando va a cargar la gasolina de su coche o cuando va a comprar cualquier bien de consumo, y no tocar otros impuestos, es una prueba de que había un sesgo que nosotros no compartíamos en algunos de los expertos designados, y que es una cuestión por la que, por supuesto, vamos a dar cuantas batallas sean necesarias. Y ya lo del IVA colegiado es una broma, porque lo primero que tiene que hacer el Gobierno de la Nación, a la vista del dictamen de expertos, es decirnos cuál es su modelo, que hasta ahora no lo conocemos. Y nosotros sí tenemos un modelo, sí está bien asentado en unos principios. Esos principios, además, son el fruto del trabajo de unos expertos unánimemente respaldados por la Asamblea de Extremadura, y aquí espero que estemos todos a una. Y, por supuesto, espero la contribución de todos los grupos parlamentarios a los que hemos informado, y cuando se reinicie el curso parlamentario, pues nos ofrecemos a tener diferentes sesiones con ellos. Y además todo esto tiene una traslación muy concreta, que son los presupuestos. Me refiero, en primer lugar, a los presupuestos generales del Estado, y lo dije el otro día en el Consejo, el jueves pasado, en el Consejo de Política Fiscal. Es muy triste leer en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y ver cómo se ha modificado la Ley de Financiación Autonómica para plasmar el acuerdo con Canarias. Al menos lealtad en las negociaciones, si es que estamos negociando un nuevo modelo. Espero que en los presupuestos generales del 2018, cuyos proyectos están empezando a andar, no nos encontremos con una sorpresa de este tipo. Y como eso luego también se traslada a nuestros presupuestos, de cara a la elaboración de los presupuestos generales del Estado, la misma llamada que he hecho siempre a todos los grupos parlamentarios, al diálogo, al consenso y a encontrar entre todos las mejores soluciones para los extremeños con los recursos que tenemos.